Al amanecer del 9 de julio de 1882, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el capitán Ricardo Silva, comandante del glorioso escuadrón de caballería Carabineros de Yungay, se aferraba a la montura de su caballo, observando el horizonte a través de su catalejo. El aire era tan fino que dolía en los pulmones, un frío que se clavaba en los huesos con la crueldad de 1000 cuchillos. Lo que vio a través del lente le heló la sangre, un pavor más profundo que el mismo frío andino. Columnas de humo negro ascendían desde el valle del Mantaro, tiñendo el cielo azul de un luto ominoso. Pero no era el humo de la artillería peruana, diezmada y dispersa. Era el humo de sus propias carretas de suministros, de los pequeños fortines chilenos, de los campamentos de avanzada. Era el humo de la derrota, una hoguera encendida en el corazón mismo de la sierra peruana. Silva tenía 31 años, un veterano forjado en el fuego de las batallas victoriosas. Había comandado a sus hombres en el asalto a Chorrillos, había visto caer Miraflores y había desfilado, orgulloso, por las calles de una Lima ocupada. Creía, como todos sus compatriotas, que la guerra estaba ganada. Pero lo que estaba presenciando aquella mañana helada desafiaba toda lógica militar, todo lo que había aprendido en la academia sobre la guerra convencional. No era un ejército lo que los acosaba. Eran las montañas mismas, que parecían moverse, parir hombres de las rocas. Miles de sombras, los montoneros de Cáceres, estaban desmembrando a la invicta división del centro. Si te interesa conocer cómo nuestros valientes antepasados lograron esta hazaña imposible contra el ejército más poderoso de Sudamérica, dale al botón de me gusta. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando las glorias olvidadas de nuestra patria. Pero para entender la desesperación en los ojos del capitán Silva, necesitamos retroceder en el tiempo, a los días previos a la catástrofe. La campaña de la Breña estaba en su fase más cruel. Tras la caída de Lima, Chile creía haber quebrado la voluntad del Perú. Su ejército de ocupación, liderado por oficiales que se sentían conquistadores, había lanzado una ofensiva final para aplastar el último foco de resistencia, el ejército irregular que Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, había levantado de las cenizas. La propaganda en Santiago prometía que esta sería la operación que pondría fin definitivo a la guerra. Los soldados chilenos, con sus fusiles Comblain y su artillería Krupp, volverían a dominar la sierra como habían dominado la costa. La realidad fue brutalmente diferente. La División del Centro era una unidad de élite, el orgullo del ejército chileno. Sus batallones, como el Chacabuco o el Lautaro, estaban compuestos por veteranos disciplinados. Su caballería, los Carabineros de Yungay, era considerada la mejor del continente. Sus cañones Krupp de montaña, fabricados en Alemania, música eran armas de precisión letal, capaces de reducir cualquier defensa improvisada a escombros. Su fusil estándar, el Comblain belga, superaba en alcance y cadencia de tiro a los viejos Peabody y Chassepot de las fuerzas peruanas. Su blindaje era su disciplina prusiana, su organización impecable, su moral de victoria. En teoría, eran invencibles frente a una masa de campesinos armados con lanzas y hondas. En la práctica, tenían un enemigo que los generales chilenos, desde la comodidad de Lima, se negaban a admitir. El soldado chileno, acostumbrado al clima de su país y a la costa peruana, no estaba preparado para los Andes. El soroche, el mal de altura, era un enemigo invisible y despiadado. A más de 4.000 metros, el cuerpo se revela. El dolor de cabeza es un martillo constante, la náusea vacía el estómago y el espíritu, la fatiga convierte cada paso en una tortura. A este mal se sumaba el frío glacial de la noche andina, temperaturas bajo cero que congelaban a los centinelas en sus puestos y provocaban enfermedades mortales. El verdadero combustible del ejército, la comida, escaseaba. Cada convoy de mulas que subía desde la costa era una invitación a la emboscada. Los montoneros de Cáceres no necesitaban destruir al ejército, les bastaba con cortar sus venas logísticas, dejándolo morir de hambre y frío en la inmensidad de la cordillera. Pocos días antes, el escuadrón de Silva contaba con casi todos sus efectivos. Al amanecer de aquel 9 de julio, un tercio de sus hombres estaban enfermos o tan debilitados que apenas podían sostener sus armas. No por combate, por el desgaste implacable de la sierra. Pero el verdadero problema no era solo el soroche o el hambre, era táctico. Los peruanos habían aprendido música de las cenizas de sus derrotas en el sur y en Lima. Los montoneros habían sufrido pérdidas música devastadoras en los enfrentamientos frontales. Un campesino con un rifle de la independencia no podía hacer frente a una línea de fusileros chilenos bien entrenados. Los oficiales chilenos se burlaban de ellos, llamándolos cholos ignorantes, una masa desorganizada buena solo para morir.
Lo que esos arrogantes oficiales no anticiparon fue la adaptación, la genialidad táctica del brujo de los Andes. Cáceres había desarrollado una doctrina específica anti-invasor. No era elegante, no era heroica según los cánones europeos, pero era endemoniadamente efectiva. Música se llamaba la guerra de guerrillas. La táctica era simple en su concepto, brutal en su ejecución. Nunca enfrentar a una columna chilena en campo abierto. Siempre atacar por sorpresa, desde múltiples puntos, en los lugares más inesperados y vulnerables. Mientras una pequeña fuerza hostigaba la vanguardia para fijar la atención del enemigo, el grueso de los montoneros se deslizaba por las quebradas como serpientes. Su principal arma no era el fusil, sino la geografía. Utilizaban las galgas, avalanchas de rocas y peñascos preparadas en lo alto de las laderas, que se soltaban sobre las columnas enemigas atrapadas en los desfiladeros. Una sola galga bien dirigida podía causar más destrucción y pánico que una batería de cañones. El montonero que enfrentó a Silva aquella mañana no era el mismo miliciano derrotado en las afueras de Lima. Era un hombre que luchaba en su propia tierra, por su familia, por su hogar. Cada campesino conocía cada sendero, cada cueva, cada risco. El ejército chileno marchaba a ciegas por un territorio que era un libro abierto para los peruanos. Pero la verdadera ventaja peruana no era solo táctica, era demográfica y espiritual. Por cada soldado chileno profesional que caía, un recurso humano limitado y costoso de reemplazar, 10 campesinos peruanos se levantaban de las aldeas, armados con el odio al invasor y la voluntad de morir por su tierra. Volvamos a la mañana del 9 de julio. A las 5 de la madrugada, los vigías de Cáceres, apostados en las cumbres como cóndores, habían detectado el movimiento de las columnas chilenas, que avanzaban separadas y confiadas por el valle. El taita Cáceres recibió el informe. A las 6, miles de montoneros, moviéndose en silencio bajo el manto de la neblina matutina, ya estaban en posición. Lo que siguió no fue una batalla, fue una cacería, una demostración de superioridad absoluta del conocimiento del terreno y la voluntad popular. El primer destacamento chileno música fue aniquilado cerca de Pucará. El oficial al mando había detectado movimiento en las laderas a su derecha, lo que hoy llamaríamos a las 12 en punto. Ordenó a sus hombres formar una línea de fuego. Le tomó varios minutos desplegar a sus soldados, acostumbrados a la disciplina de manual. En esos minutos, una lluvia de piedras lanzadas con ondas, las guaracas, cayó sobre ellos desde todas direcciones. Las piedras, letales como balas de cañón, rompían cráneos y descalabraban a los soldados. Inmediatamente después, el estruendo de una galga sacudió el desfiladero. Toneladas de roca se precipitaron sobre la columna, aplastando hombres y mulas, sembrando el caos y el terror. Desde las alturas, los montoneros descendieron con sus gritos de guerra en quechua, rematando a los supervivientes. 50 soldados chilenos muertos en cuestión de minutos. El segundo grupo, la guarnición de Marcavalle, intentó retroceder para unirse a otras fuerzas. Su comandante ordenó una retirada ordenada. Pero Cáceres había previsto el movimiento. Un contingente de guerrilleros ya les había cortado la retirada, destruyendo un pequeño puente. Los chilenos se vieron atrapados. 4 grupos de montoneros los rodearon desde los 4 puntos cardinales. El ataque final vino desde la retaguardia. Los soldados, formados para combatir hacia el frente, fueron masacrados por la espalda. El coronel chileno fue uno de los pocos supervivientes, capturado mientras intentaba huir. Silva observaba todo desde la distancia, paralizado por el horror. En sus memorias de posguerra escribiría, fue como ver a leones siendo cazados por una jauría infinita de perros salvajes. No importaba cuán superiores fueran nuestras armas, cuán férrea nuestra disciplina. Música nos superaban en número, nos superaban en astucia, nos superaban en el conocimiento de su propio infierno. Nos superaban en todo, excepto en la calidad de nuestros uniformes. A las 7:30, las fuerzas chilenas ya habían sufrido cientos de bajas. Los peruanos también, pero su flujo de refuerzos era incesante. Lo que los chilenos no entendían era la matemática de la guerra popular. 100 montoneros caídos representaban 100 familias más clamando venganza, 100 hombres más que serían reemplazados en cuestión de horas. Los pueblos enteros se levantaban en armas. Cada hombre, cada mujer, cada adolescente se convertía en un combatiente. 100 soldados chilenos perdidos representaban una sangría irreparable para un ejército de ocupación que operaba a miles de kilómetros de su patria. Las fábricas de armas en Europa podían producir miles de fusiles Combline, pero no podían producir soldados chilenos dispuestos a morir en las heladas punas de los Andes. A las 8:15,
el capitán Silva tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Ordenó la retirada. No fue cobardía, fue realismo puro y duro. Sus hombres restantes música apenas tenían raciones para 2 días. La distancia hasta la guarnición segura más cercana, en Huancayo, era de 30 kilómetros de terreno hostil. No tenían margen de error. Lo que Silva no sabía era que el propio Cáceres, el brujo, ya estaba marchando sobre Huancayo. No había un refugio seguro esperándolos. A las 9:22 de la mañana, uno de los cañones Krupp de la columna de Silva se atascó en un lodazal. Las mulas, debilitadas por el hambre y la altura, no podían moverlo. El oficial a cargo, un joven teniente, ordenó a sus hombres destruir el cañón antes que dejarlo caer en manos enemigas. Colocaron cargas explosivas en la recámara. La detonación destrozó el mecanismo de disparo. El preciado cañón Krupp, símbolo de la superioridad tecnológica chilena, quedó abandonado como un monumento a la impotencia. Los peruanos lo encontrarían horas después. A las 10:47, el segundo cañón sufrió el mismo destino. El escuadrón de Silva era de los últimos en la desbandada. Llegó a las afueras de Concepción con sus hombres al límite de sus fuerzas, descubriendo que la población local también se había sublevado. No habría sido suficiente tener más munición, necesitaban un milagro para sobrevivir. En menos de 5 horas, el ejército de Cáceres, esa fuerza de campesinos que los chilenos despreciaban, había destruido o puesto en fuga a guarniciones enteras, capturado armamento y demostrado al mundo que el Perú seguía vivo. Habían perdido muchos hombres, sí, pero la victoria moral y estratégica no tenía precio. La lección era estratégica y profunda. Música. El comandante chileno de la División del Centro, el coronel Estanislao Del Canto, recibió los informes fragmentados de la masacre esa tarde. Del Canto era un oficial soberbio pero pragmático. Había dirigido la expedición con la confianza de quien se siente superior. Lo que dijo a su Estado Mayor quedó registrado en los diarios de guerra: hemos perdido la capacidad de controlar la sierra. Los peruanos son la tierra misma. Tienen más de todo lo que importa aquí, más hombres dispuestos a morir, más conocimiento del terreno, más odio, más resistencia al frío y al hambre. Música. Podemos ganar un combate en una plaza, pero no podemos ganar una guerra de desgaste contra una nación que, por cada soldado nuestro que cae, levanta a 10 campesinos de entre las piedras. Del Canto tenía razón. Sin embargo, desde Santiago se ordenó continuar la ocupación. La campaña de la Breña se prolongaría, una herida sangrante y costosa para Chile, que perdería a miles de sus mejores hombres, no solo por las balas peruanas, sino por la tifoidea, el soroche y la gangrena. Recursos que jamás podrían ser reemplazados. Pero regresemos al capitán Ricardo Silva. Su escuadrón sobrevivió a la jornada, aunque diezmado. Música. Él no sobrevivió a la guerra en espíritu. Meses después, fue gravemente herido y capturado cerca de Huamachuco. Pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros. En una entrevista muchos años después, ya anciano, le preguntaron qué había aprendido de aquella mañana de julio de 1882. Su respuesta fue reveladora. Los peruanos de la sierra no eran mejores soldados que nosotros en el sentido clásico. No eran más disciplinados, sus armas eran peores. Música. Pero tenían algo que nosotros no podíamos igualar. Tenían los Andes. Tenían a su taita, Cáceres, que parecía estar en todas partes. Tenían la capacidad de perder a 100 hombres y conseguir 200 reemplazos al día siguiente, salidos de la misma tierra. Nosotros perdíamos un hombre y era una tragedia, una pérdida que sentíamos hasta en Santiago. La mañana del 9 y 10 de julio de 1882 no fue el momento en que Chile perdió la guerra. Ese golpe se lo había asestado el Perú mucho antes, en el momento en que decidió resistir cuando todos lo daban por muerto. Lo que el capitán Silva presenció fue simplemente la confirmación brutal de una realidad que los generales chilenos habían ignorado durante demasiado tiempo. Miles de montoneros contra una división profesional. Unas pocas horas. Un ejército de ocupación destrozado, no por superioridad tecnológica, sino por la superioridad del espíritu, de la táctica de guerrillas, música y del poder indomable de un pueblo luchando en su propio suelo sagrado. Esa es la verdad que la historia oficial del invasor nunca quiso admitir, y esa es la lección que los peruanos debemos estudiar y recordar por siempre. ¿Qué opinas, música, de esta historia? ¿Conocías la verdadera razón por la que nuestros breñeros, nuestros heroicos montoneros, pudieron hacerle frente al poderoso ejército chileno? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal.
Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes que forjaron el alma de acero de nuestra patria. Activa la campanita para no perderte ningún episodio y sentir juntos